Esto ya es toda una sección, parafilias y fetiches de nuestra generación. En el pasado he traído la fijación que tenemos por las góticas y también expliqué nuestro gusto sexual por los furros, es decir, animales con fisionomía humana que terminan habitando en algunos de nuestros sueños húmedos o infantiles. El día de hoy es turno para hablar de tu gusto por las lolis. ¿Acaso es normal que te atraigan niñas dibujadas en formato manga o anime? Hablamos de niñas pequeñas, de corta edad. ¿Podríamos acaso estar hablando de la forma de pedofilia más pasiva e inconsciente que existe? Si quieres descubrir todas estas respuestas, quédate hasta el final de este video. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, un psicólogo profesional a sus servicios. Recuerden que si les gusta esta clase de contenido pueden suscribirse y así apoyarme para seguir subiendo muchos videos más, como tu fijación por las e-girls, por las MILF, por las waifus y demás. También me he dado cuenta que he sido injusto con las mujeres que ven este canal, entonces es muy probable que el próximo video de esta sección sea más para ellas que para nosotros los hombres, hablando de la fijación que tuvieron en la adolescencia, por ejemplo, por los chicos malos o también llamados fuckboys. Pero sin más que agregar, comencemos. ¿Qué tal si empezamos definiendo qué es una loli? La palabra loli se refiere especialmente a niñas de entre 9 y 14 años, con características tiernas e infantiles y muchas veces sensuales también. Básicamente las lolis son menores o también mayores con aspectos infantiles y que actúen como niñas menores de 14 años. Para efecto de nuestro análisis de hoy, solo tomaremos como muestra aquellas que realmente estén entre las edades de 10 y 14 años. Es decir, que no mencionaré a ningún personaje que sea mayor o con características tiernas de una niña mucho menor. En otras palabras, si te gustan mucho las niñas chaparras o bajitas, pero que son mayores de edad o en su defecto de tu misma edad, no cuentas para este análisis como amante de las lolis. Esta palabra viene de una novela, Lolita, escrita en 1958 por el escritor ruso Vladimir Nabokov. En esta novela, un hombre maduro se obsesiona por una colegiala. De ahí que en Chile, por ejemplo, a las jovencitas se les dice lolas. Y al igual que en su origen, hoy nos daremos cuenta que la mayoría de estas niñas del anime comparten bastantes similitudes entre ellas, siendo una de las más importantes su uniforme de colegiala o instituto. Inclusive hay diferentes categorías de lolis. Están las gothic lolita, sweet lolita, classic lolita, country lolita, entre muchas más. Sin embargo, las características recurrentes en este tipo de personajes por la etapa en la que se encuentran es, por supuesto, su inocencia, su ternura, la debilidad que aparentemente ostentan. No en todos los casos es cierta, pero sí es una variable que se vende en este tipo de personajes, su vulnerabilidad y la infantilización de cualquier característica de personalidad en el adulto. Es decir, existen algunas sádicas, siniestras o malvadas, pero con la infantilización de tener una voz muy aguda y tierna, un cuerpo pequeño y gestos de niña. Existen también aquellas aguerridas y valientes, pero también se ven infantiles y tiernas, al parecer solo unas niñas mientras actúan de esta forma, y así sucesivamente con la infantilización de muchas más características. Pero ¿qué tal si respondemos la primera gran pregunta de este video? ¿Es acaso la atracción o gusto por las lolis una tendencia inicial hacia el desarrollo de la pedofilia? Bueno, para responder eso quiero que entendamos qué es la pedofilia. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado siente excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. Puede dirigirse a algunos del sexo contrario del pedófilo o del mismo sexo. Recordemos que la pedofilia hace parte de las parafilias, las cuales son la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños, adultos que no consienten o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Y este punto va a ser fundamental para entender nuestro análisis. Pedofilia no es solo la conducta sexual, la conceptualización mental o también llamada fantasía, es decir, el solo pensamiento de alguna conducta sexual con un niño o una niña ya es catalogado en psiquiatría como pedofilia, el cual es un crimen repugnante que nunca mostraremos en este canal como algo normal, ni siquiera consentiremos la posibilidad de entenderlo. Si eres una persona que tiene fantasías sexuales con un menor, específicamente con un niño menor de 12 años, no eres normal, eso no está bien ni moral ni biológicamente y debes acudir a una
una ayuda psiquiátrica profesional inmediatamente. Sin embargo, y ese es nuestro debate de hoy, las lolis no son niñas reales, son dibujos o en su defecto animaciones. Y esto es lo que hace complejo el tema, dado que muchas personas que fantasean con estas pequeñas muñecas animadas en realidad no tienen la misma fantasía por niñas o niños reales. Pero debemos comprobar que este no es el primer paso para el desarrollo de una pedofilia que ya concluimos es un trastorno grave que debe ser tratado por profesionales. Y creo que para responder de forma acertada a la pregunta que formulamos anteriormente, si la atracción o gusto por las lolis es una tendencia inicial hacia el desarrollo de la pedofilia, se tiene que definir la motivación y gusto de cada fan de las lolis por este género. Es decir, en este caso, cada caso individual cuenta y podemos estar hablando de una persona muy normal con complejos y gustos algo excéntricos, o al contrario de una persona trastornada que está en búsqueda de satisfacer su parafilia. Como definí anteriormente, las características de las lolis, si se pudieron dar cuenta, comparten similitudes de estos personajes hacia propiedades infantiles de niñas frágiles y vulnerables, lo que ocasionalmente puede generar una motivación inconsciente en muchos hombres e incluso en algunas mujeres de manifestar conductas protectoras o lo que llamaríamos tendencias paternales hacia este tipo de casos. Es decir, lo que estoy planteando es que muchas de las personas que disfrutan ver pequeñas niñas en peligro, viviendo sus dramas en el comienzo de la adolescencia, ya sea en la escuela, colegio o en un mundo mágico, básicamente lo que están mostrando es su tendencia protectora a querer ser el cuidador o la cuidadora de un ser que los necesita, que a su vez es una tendencia hacia las relaciones codependientes, que en otras palabras son las relaciones en las que nos queremos sentir necesitados. Y aunque podemos entonces analizar cómo este tipo de perfiles sienten algunas carencias emocionales que pueden venir desde su infancia, esta actitud protectora y líder, más común en hombres adultos que en mujeres, todo como la consecuencia cultural de enseñar que el hombre debe ser la figura fuerte y protectora del hogar, en realidad hacen parte de hombres en un proceso neurótico normal. Es decir, y para que me entiendan bien, si tú ves lolis y te gustan estas niñas pequeñas del anime porque te generan un instinto de protección paternal que la mayoría de hombres llevamos adentro, provocando sensaciones de ternura, dulzura, y disfrutas como esta niña lucha y es fuerte en un medio complejo, no eres un pedófilo en potencia, te lo aseguro. Eres solo una persona normal que por medio de sus gustos y de forma inconsciente muestras algunas de tus carencias, deseos y expectativas según tus patrones de personalidad. Eres alguien que quiere ser necesitado y estás en búsqueda de afianzar tu personalidad en función de la utilidad y dependencia que generas en los demás hacia ti. Te sientes afirmado y fuerte cuando generas seguridad y protección a los demás, y esto afirma tu postura como hombre o mujer en un medio en el que por lo general te sientes presionado y subestimado constantemente. Pero repito, es normal y no hay por qué preocuparse. Ahora bien, si la primera motivación fue entonces el instinto paternal inconsciente y efectivamente esto nos lleva hacia la pedofilia, la segunda motivación tendría que ver con las fantasías de poder. Verán, la sexualidad, la cual comienza a desarrollarse desde nuestros primeros años de vida, es decir, no es un tema de un despertar adolescente como muchos creen, al contrario, es un tema con el que lidiamos desde que nacemos hasta que morimos, solo que este va madurando y tomando colores distintos según la etapa del desarrollo en la que te encuentres. Al final es un tema de afirmación y poder que permea por completo nuestra autoestima y autoconcepto. Pongo un ejemplo rápido para que me entiendan a qué me refiero con las fantasías de poder, donde tú ves una adolescente o una joven adulta fresa que quiere ser la más atractiva y constantemente lleva a cabo esfuerzos físicos y estéticos para ser más pretendida que el promedio de su edad, y muchas veces lo consigue. Yo veo una mujer con una autoestima en crisis, en búsqueda de afirmación e identidad en función de la validación social que genera el impacto que tiene su atractivo físico, donde tú ves un hombre rudo y fuerte que no quiere mostrar debilidad por medio de sus actitudes inhibitorias, no quiere mostrar dolor o incluso no muestra sus emociones a nadie. Yo veo un hombre inseguro y en negación consigo mismo que busca generar aceptación y afirmación de su autoestima en función de la intimidación e impacto social que tiene su figura y actitudes. Conectándolo con este tema, entonces hay una categoría de fans a los que les gustan las lolis porque una niña pequeña, indefensa e inocente los hacen sentir hombres fuertes y seguros, es decir, por sí mismo no son hombres seguros, inteligentes o intimidantes, al menos no en su percepción. Por eso hablo de inseguridad o carencias. Pero este tipo de personajes, es decir, las lolis, les atraen como una forma de afirmar
afirmar su masculinidad. Si te gustan entonces las lolis porque te hacen sentir un hombre y fantaseas con una niña claramente más pequeña que tú físicamente y claramente emocionalmente y mentalmente más inmadura que tú, déjame decirte que estás compensando tus carencias por medio de tus gustos. Y aunque yo no te catalogaría como un posible pedófilo, sí te diría que tengas cuidado de seguir lidiando tu falta de autoestima por medio de las consecuencias emocionales de la interacción social desequilibrada que generas. Es decir, debes sentirte seguro como hombre y afirmar tu masculinidad en ti mismo y no en el prospecto de pareja o mujer débil a la cual puedas enseñar, cuidar o proteger, porque esto último, que no tiene nada de malo en un plano sano emocionalmente, puede generar relaciones insatisfactorias para el hombre en el momento en el que la mujer o su pareja ya no sea vulnerable o débil o ya no lo necesite, lo cual va a ocurrir, eso es seguro, porque ocurre hasta en las relaciones de padre e hijos, en un momento en el que ya el hijo no necesita más a su papá y la protección que este genera. Y llegamos entonces al último tipo de motivación, pero para resumir lo que llevamos, si tu motivación o gusto por las lolis es por un instinto paternal inconsciente, pues no eres un pedófilo. Si tu motivación o gusto por las lolis se basa en tus fantasías de poder masculino en función de tus carencias, tampoco eres un pedófilo, pero ten cuidado con tu autoestima. La tercera y muy peligrosa motivación es que directamente te excites sexualmente por las características infantiles. Hablo de excitarse, por ejemplo, con fantasear con genitales sin desarrollarse, a la vez que sientes placer al generar incomodidad o dolor a una persona que parece no entender lo que está pasando, lo cual es una fantasía normal en la pedofilia. Esta motivación ya es lo suficientemente explícita. Si esto te excita sexualmente y te genera placer, posiblemente sí tienes una tendencia pedófila bastante delicada que sería mejor no seguir reforzando. En algún punto esas niñas animadas pueden convertirse en fantasías con niñas reales. Yo buscaría ayuda profesional. Tan grave es esta tendencia de la que te hablo como tercera motivación que desde hace algunos años se ha prohibido en el hentai, género de pornografía manga y anime, la producción de hentai de lolis, porque autoridades de algunos países lo ven como una forma de pornografía infantil, aunque no sean niñas reales sino solo dibujos, y la pornografía infantil es un delito grave, pero estos son los únicos casos en los que vería enfermizo el gusto excesivo o adicción por las lolis. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Ness, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Suscríbete y activa la campanita para más videos así. Tu amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.